El Éxodo es uno de los relatos más impactantes y fundamentales de toda la Biblia. Más que una simple narración histórica sobre la liberación de un pueblo esclavizado, el Éxodo revela la profunda fidelidad de Dios hacia sus promesas, su poder para redimir y su llamado a la obediencia y la confianza. La liberación de Israel de Egipto simboliza no solo la salida física de la esclavitud, sino también una transformación espiritual hacia una vida bajo el pacto divino. En este relato exploraremos los eventos principales del Éxodo, la fidelidad inquebrantable de Dios, las pruebas y los desafíos del pueblo, así como las lecciones eternas que esta historia ofrece a cada creyente hoy. A través de un análisis reflexivo y bíblico, buscaremos encontrar en el Éxodo no solo un recuerdo histórico, sino una guía viva para nuestro propio caminar de fe. Contexto histórico y espiritual del Éxodo. El pueblo de Israel en Egipto. La historia comienza con los descendientes de Jacob, quienes se establecieron en Egipto durante la época de José, Génesis 47, 27. Durante generaciones, los israelitas crecieron en número y prosperaron. Sin embargo, surgió un faraón que no conocía a José, Éxodo 1, 8, quien, temeroso de su poder, los esclavizó brutalmente. La opresión de Egipto simboliza las cadenas del pecado y la desesperanza que atan a la humanidad. La necesidad de un libertador era evidente, no solo para Israel, sino como imagen de la redención que toda la creación necesita. La fidelidad de Dios a sus promesas. Desde el pacto con Abraham, Dios había prometido hacer de su descendencia una gran nación, Génesis 12, 2-3. Aunque parecía que la esclavitud en Egipto anulaba esas promesas, Dios jamás olvidó a su pueblo. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2 y 24. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias humanas. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, 2 Timoteo 2 y 13. El llamado de Moisés y la misión divina. La preparación de Moisés. Dios eligió a Moisés como instrumento para liberar a Israel. Desde su nacimiento, protegido milagrosamente, Éxodo 2, 1-10, hasta su formación en el desierto de Madián, Moisés fue preparado para su misión. El llamado de Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, revela tanto la santidad de Dios como su compasión. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3, 7. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él actúa, pero a menudo elige hacerlo a través de personas disponibles. La resistencia de Moisés y la paciencia de Dios. Moisés inicialmente dudó de su capacidad, Éxodo 4, 10-13. Sentía que no era elocuente ni capaz de cumplir la tarea. Sin embargo, Dios le aseguró que él estaría con su boca y le enseñaría lo que debía decir. Aplicación personal. Muchas veces sentimos que no somos suficientes para lo que Dios nos llama a hacer. Pero la verdad es que Él no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. El poder de Dios manifestado, las plagas de Egipto. La confrontación con Faraón. Faraón se negó repetidamente a liberar a los israelitas. Cada negativa condujo a una nueva plaga, cada una dirigida no solo a castigar, sino también a demostrar la superioridad del Dios de Israel sobre los dioses de Egipto. Y conocerán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto. Éxodo 7, 5. Cada plaga, desde el agua convertida en sangre hasta la oscuridad total, revelaba la impotencia de los ídolos egipcios y la supremacía del Dios viviente. La 10ª plaga, la Pascua. La muerte de los primogénitos, Éxodo 12, fue el golpe definitivo. Antes de esta plaga, Dios instituyó la Pascua, el sacrificio de un cordero sin defecto cuya sangre protegería a los israelitas de la muerte. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Éxodo 12 y 13. Esta señal anticipaba el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1 y 29. La salida de Egipto, el inicio de la libertad. El éxodo glorioso. Finalmente, Faraón permitió que los israelitas se marcharan. Más de 600.000 personas, sin contar mujeres y niños, partieron hacia la libertad, llevándose consigo el botín de Egipto, Éxodo 12, 37-36. La salida fue precipitada, pero dirigida por Dios con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, Éxodo 1 y 21. El cruce del Mar Rojo. Cuando Faraón cambió de opinión y persiguió a los israelitas, Dios realizó uno de los milagros más espectaculares de la historia, abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara en seco, y luego destruyó al ejército egipcio, Éxodo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 2 y 14. Este evento selló la libertad de Israel y proclamó el poder salvador de Dios. La fidelidad de Dios en el desierto. El camino hacia la tierra prometida. La liberación fue solo el comienzo. Israel tuvo que aprender a confiar en Dios en el desierto. Dios proveyó maná del cielo, Éxodo 16, agua de la roca, Éxodo 17, y protección constante. Cada necesidad era una oportunidad para fortalecer la fe del pueblo. Sin embargo, repetidamente, los israelitas murmuraron y dudaron. La entrega de la ley. En el monte Sinaí, Dios estableció su pacto con Israel, dándoles los 10 mandamientos, Éxodo 20. La ley no era un castigo, sino una guía para vivir en santidad y libertad. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19, 5. La fidelidad de Dios se expresó no solo en la liberación, sino en su deseo de tener una relación íntima y santa con su pueblo. Lecciones espirituales del Éxodo. Dios es fiel a sus promesas. A pesar del tiempo y las circunstancias adversas, Dios cumplió su palabra. Nunca olvidó a su pueblo ni abandonó su pacto. Aplicación personal. En momentos de dificultad, debemos recordar que Dios es fiel, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La redención es un acto de gracia. Israel no fue liberado por su fuerza o mérito, sino por la gracia de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. La obediencia es la respuesta adecuada a la liberación. La ley fue dada después de la liberación, no antes. Dios no exige obediencia para salvar, sino que llama a la obediencia como respuesta al amor recibido. Aplicación personal. Vivimos en obediencia no para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. La fe es esencial para avanzar. Israel tuvo que confiar en Dios para cruzar el Mar Rojo, para recibir el maná, para derrotar a sus enemigos. Sin fe, se quedaban estancados en el miedo. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. En conclusión, el Éxodo es mucho más que una historia antigua, es un modelo vivo de la redención de Dios para cada generación. Nos enseña que la libertad no solo consiste en salir de la esclavitud, sino en caminar en fe, obediencia y dependencia diaria de Dios. Hoy, cada creyente está llamado a vivir su propio éxodo, salir de la esclavitud del pecado, cruzar los desiertos de la prueba, recibir la provisión diaria de Dios, y caminar hacia la tierra prometida de su propósito eterno. Así como Dios fue fiel a Israel, también es fiel con nosotros. Así como los israelitas fueron llamados a confiar y obedecer, también nosotros somos llamados a vivir cada día bajo la nube y el fuego de su guía amorosa. Que nunca olvidemos que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos hoy para todo aquel que crea en él.
con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Deuteronomio 7, 8,